Regresamos a Semana en Vivo de Cable Noticias. Recuerde, numeral Semana Debate Salud, mi cuenta @JHPeláez y la de la emisión de este programa @Semana en Vivo. Y hemos recibido muchos mensajes y queremos ahora entender cómo funcionaría ya la parte mecánica y necesariamente tenemos que hablar de los médicos, los especialistas, los generalistas, las enfermeras, todo un aparato de gente que está trabajando en el sistema y con la gran mayoría de los que uno habla no tienen, digamos, los sueldos que ellos creen que se merecen, no están recuperando la inversión de todo lo que invirtieron en los estudios, especializaciones y este tipo de temas que son de muchos años. Así que comencemos, Germán, hablando de los médicos. El paciente es una parte del problema y el servicio, pero ese servicio lo presta un médico que también se encuentra insatisfecho con el sistema. Sí, y sobre todo que los médicos dependen directamente de las EPS, ¿sí? Entonces la EPS lo condiciona, ¿sí? Usted hoy no puede hacer sino 2 exámenes costosos. El que fue de buenas llegó y le hicieron el examen y los demás se quedan sin nada, los manipulan. En la Universidad Nacional hicieron un estudio sobre eso a los médicos generales. El 95% de médicos generales dijeron que estaban manipulados por las EPS. Yo siempre les digo, ¿cómo es que los médicos se van a manipular? Porque lo más importante en el sistema somos los pacientes y los médicos, pero los médicos se han dejado manipular del sistema. Entonces, ellos hacen lo que las EPS les dicen. Se ha perdido la ética, se ha perdido lo que era el médico de verdad. Y eso nos duele mucho porque, en últimas, nosotros, los pacientes, somos los que sufrimos las consecuencias. Y usted decía, pues con unos sueldos tan mínimos, donde tienen que atender a un paciente en 15 o 20 minutos, ¿cómo alcanza un médico a llegar a su paciente como debe llegar con el tiempo que le da la EPS? Y lo tienen que hacer, ¿por qué? Para ganar algo, porque si no, no pueden ganar nada. Entonces, pues yo no entiendo cómo una persona se prepara tanto para llegar a, yo digo que esos sí son altruistas, para llegar a que ni siquiera se le revierta lo que invirtió y lo que estudió, ¿sí? Por supuesto, senador, el ministro Gaviria, con el cual usted se ha enfrentado, digamos, teóricamente muchas veces, sacó una propuesta este año diciendo que ahora va a meterle a las familias un médico de cabecera, como una especie de intentar que haya prevención desde las tempranas edades. ¿Qué piensa de eso? Y también qué piensa del tema de los médicos, ¿cómo arreglar eso? Porque la verdad es que están ganando muy mal algunos y no se está recuperando esa inversión en los estudios. Aparte del problema que hay es que es la teoría de los paños de agua tibia, entonces se inventan cosas, entonces a uno le dice médico familiar, sí, eso puede ser, eso es una cosa que podría ser, pero en medio de este pantanero en el que estamos al final, pues no termina funcionando. Y si alguien ha sufrido los rigores de este modelo de salud, es el personal de la salud, o sea, la condición, la situación de los médicos, de los estudiantes de medicina, de las enfermeras, de todo el mundo es oprobiosa, eso es una vergüenza lo que está sucediendo y eso, ojo, se vuelve mala calidad de la atención porque eso termina repercutiendo en los pacientes de muchas maneras. Pero además quería devolverme un poco, insistir en esto, ¿no? Las EPS sí han sido unos supernegocios, las montaron con la cédula y tiene unos patrimonios inmensos, como dice un médico amigo mío, ¿no? Las empresas de los edificios blancos y las letras doradas, ¿no? Esas son realidades que están allí. Y el sistema, claro, el sistema, uno puede decir, hace tantos millones de no sé qué, bueno, pero es que el colmo sí sería que se perdiera todo. Si se están gastando unas sumas astronómicas, pues algo tiene que pasar. Pero por supuesto que la atención es insatisfactoria. Yo doy esta cifra, es impresionante. El Instituto Nacional de Salud dice que entre 1998 y el 2011, comillas, las muertes correspondieron a causas, el 53% de las muertes correspondieron a causas clasificadas como evitables, o por prevención o por curación. La mitad de los muertos que estamos teniendo en Colombia errores del sistema. Por errores del sistema, o sea, no las mata el corazón ni los riñones, no, las mata el sistema de salud. Y eso, por supuesto, no se puede mirar con tranquilidad. Ahora, voy a hacer un último comentario, agrio si se quiere, pero lo digo, aquí se sancionaron a las 15 principales empresas de salud de Colombia, EPS de Colombia, fueron sancionadas por haberse constituido como un cartel y haber defraudado al sistema de salud, no por equivocaciones, sino por cosas calculadas para cobrar 2 veces por el mismo servicio. Estas son cosas gravísimas que son parte del sistema y de las cuales no nos podemos olvidar tan fácilmente. Claro que sí, senador, muchas gracias. Bueno, a CEMIT le toca el día a día esta convivencia con los médicos y las EPS y ahí hay de todo, dificultades,
como usted dice, cosas buenas, cosas malas. ¿Cómo ven ustedes el papel del médico? ¿Cómo hacer que conviva con el sistema y que no haya tanta insatisfacción? Porque no es solo salarial, entiendo que también el tema de los turnos, los horarios, hay unas realidades ahí que de alguna manera se pudieran mejorar. No, yo creo que la situación del personal de salud es difícil en general. Es un personal sacrificado que tiene que hacer largos estudios, costosos estudios, y nos preocupa. Pero veamos varias cosas. Lo primero, en el año 93, cuando aprobamos la ley 100 en el Congreso, había en Colombia 20.000 médicos. Hoy hay cerca de 100.000 médicos y están empleados. En el campo médico no hay desempleo. Ahora, no ganan lo que uno quisiera que ganaran los médicos después de estos estudios tan largos. Hay unos poquitos, ¿no? Unos poquitos especialistas que están por fuera de... Hay médicos que ganan una gran cantidad de dinero. Poquiticos. No sé qué tan poquiticos, pero hay. Pero digamos el grueso de los médicos, sobre todo los médicos generales, por las cifras que da la Asociación de Hospitales, que yo las leo cada mes, ganan un salario más o menos de 3,5 millones de pesos el médico general, no el especialista, eso van subiendo, 6, 7 y tal, hasta bien arriba. Entonces el sistema le ha dado a los médicos empleo, no el que uno quisiera, no con los sueldos que uno quisiera. Un médico se merece unos sueldos altísimos, pero no solamente los médicos, las enfermeras, todo el resto del personal de salud es muy sacrificado en Colombia, pero hay cambios. Son héroes algunos, ¿no? Son héroes. En ciertas regiones del país. Son héroes. Ahora con la ley estatutaria, que a la hermana le gusta tanto, los médicos van a ratificar, porque ya la tenía, la autonomía médica, lo que es que ahora sí es absoluta. El médico va a formular lo que considere que es lo mejor para su paciente, sin limitación ninguna. Eso no va a pasar por la EPS, eso va a ir directamente al FOSIGA o a quien haga sus veces. O sea que va a haber autonomía para que el médico formule, que es una de las quejas de los médicos. La hermana dice que las EPS los constriñen, que las consultas son de 10 minutos. Eso es en todo el mundo, hermana, eso de las consultas de 10 minutos ya es en todo el mundo. Pero bueno, sigamos en esto, va a haber la autonomía profesional. ¿Qué mejor para un médico que poder formular todo lo que quiera, medicinas costosas, experimentales, lo que quieran? Bueno, en segundo lugar, el nuevo modelo de atención, y yo estoy de acuerdo con el doctor Giraldo, que se necesita un cambio del modelo de atención. Esa ha sido una de las grandes fallas del sistema. Hoy es el vigilante el que primero ausculta, ¿no? En la puerta. Ah, sí, sí, ese es el primer médico, el vigilante. Dice, señor, no está enfermo, devuélvalo. O tome una aspirina. Pero el nuevo modelo de atención se basa en el médico que llaman familiarista. Yo no creo que eso se pueda lograr en Colombia, pero por lo menos sí en un equipo médico de atención primaria, en un médico general. Eso le va a dar un vuelco al sistema y va a reivindicar a los médicos generales, que son cerca de 50.000 y que hoy día pues no están siendo aprovechados en toda su capacidad, porque estos médicos con frecuencia envían a los pacientes al subespecialista. Ahora va a aprovechar los sistemas, van a estar cerca de la familia, cerca inclusive de la salud pública. Va a ver lo que dice el ministerio, se llama gestión integral del riesgo en salud. Desde el momento en que ocurre el encuentro entre el médico y el paciente, esos médicos se les va a asignar, como ocurre en muchos países del mundo, Inglaterra y varios países europeos, Canadá, unos 2.500 personas o familias, en este caso, pues, lugares, unos 1.000 familias. Entonces va a haber una relación mucho más cercana. Pero es mucho lo que hay que hacer en favor de los médicos y en favor del personal de la salud. Lo primero es que tengan una situación laboral legal, que no sean contratados por terceros. Hermana, ¿usted cree que los médicos son funcionarios de las EPS? Sí. Y los hospitales no tienen médicos, las EPS no tienen más del 30% de los médicos. Y las IPS, ¿no? Y las IPS. Sí, las IPS, pero en las IPS hay un poco más de libertad para los médicos, para formular, porque eso lo hemos experimentado. Bueno, pero ahora con la autonomía médica se va a acabar el problema y usted va a estar muy contenta y todos vamos a estar felices. Y las EPS sí condicionan a los pacientes, no lo digo por lo que he visto, sino por los estudios que se han hecho. Es que la Universidad Nacional hizo el estudio con los médicos generales. Creo que con 2.500 médicos generales, y todos coincidieron en eso, el 95% de los médicos, ¿sí? Entonces, yo pienso que no hablamos simplemente por hablar, hablamos sobre una realidad y sobre lo que nosotros experimentamos día a día, ¿sí?
Si las EPS hicieran el papel que deben hacer, yo creo que la satisfacción de los pacientes era diferente. Pero la gente detesta la EPS, ¿sí? Cuando deberían ser los protectores de la salud de nosotros y deberíamos tener una relación muy buena. Pero no, es que allá llega y es enemigo, somos los enemigos de la EPS. Si la detestan, ¿por qué en las encuestas que hace el gobierno, 20.000 personas? No sé a quién se las hace. A 20.000 personas. No sé a quién se las hace. El 85% de la gente responde que no quiere cambiar de EPS y que le recomendaría a otros seguir en la misma EPS. Una cosa son las encuestas de opinión en la radio, etcétera, y otras cosas una encuesta que se le hace Doctor, al usuario. De servicio. Mire, hasta el momento yo tengo 2.000 pacientes y no le ha hecho, a uno solo le ha llegado la encuesta. ¿A quién le hacen la encuesta? De pronto a pacientes que no son de alto costo, pacientes que no utilizan mucho el sistema, y eso nos lo hemos preguntado nosotros y se lo hemos dicho al ministro. Estoy Señor viendo ministro, ahí como una especie de línea de mando, hermana María Inés, excúseme, que viene del presidente de la República, el doctor Gaviria y el director de ASEMI, de que esto está todo muy bien. Sí, es que aquí son muy exagerados, la gente se queja demasiado, todo eso está funcionando a la perfección. Y eso que hay Esa teoría no es cierta, doctor Arias. Esto funciona supremamente mal. Por ejemplo, el caso de las clínicas y los hospitales, los están quebrando las EPS que no les pagan las facturas. Y miren cómo es el abuso y cómo es el poder de las EPS. Un hospital o una clínica privada o pública le presta un servicio a una EPS y le manda la factura y la cobra. Sí. Y entonces el sistema está establecido para que la EPS pueda no pagarle. Sí. Le glosa, que se llama, y le devuelven la factura. ¿Por qué no hay una norma en Colombia que diga que paga primero y después reclama? Porque aquí la pusieron al revés, ¿cierto? Entonces, la IPS, y eso está quebrando las IPS, por supuesto que sí, y eso se convierte en mal servicio de salud. Doctor Giraldo, hay otro tema que yo creo que también hay que tocar, porque lo veo aquí de un televidente. La hermana hablaba de que las EPS tienen una relación complicada, pero también me hablan de los laboratorios que inducen cierto tipo de medicamentos, le dan premios a los médicos por tratar de formular cierta droga u otra, y es una realidad que eso pasa no solo en Colombia, sino en el resto del mundo. ¿Cómo convivir con esa otra parte del problema, y es las grandes multinacionales, los grandes laboratorios, impulsando unos productos en un sistema donde a veces no es necesariamente ese es la mejor solución? Yo creo que, para resumirlo en pocas palabras, aquí nosotros con este sistema creamos un mercado, pero no creamos los instrumentos para controlar, vigilar y evitar que se saliera de control absoluto el mercado. Hoy estamos viendo una cantidad de expresiones de todas esas no regulaciones y de todo ese no gobierno a lo largo del tiempo. En ese tema que usted toca ahí hay que tener mucho cuidado. Nosotros somos amigos de que haya innovación tecnológica, de que avancemos. Nuevas drogas. Nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, nuevos equipos. Obviamente hay unas limitaciones, pero en Colombia lo que se ha impuesto es la teoría de la restricción a ultranza. Yo creo que aquí nosotros tenemos que evolucionar hacia la teoría del óptimo. Y el óptimo no es ni más ni menos, es lo que el paciente necesita. Pero como hemos restringido tanto, especialmente con las labores de auditoría que hacen las EPS, todos los agentes del sistema encuentran formas, el paciente a través de la tutela, el laboratorio a través de otro tipo de promoción comercial. Llegan al borde. Llegan al borde, los médicos también quieren hacer más cosas, entonces esto es un momento de barajar otra vez esto y organizar las reglas de juego. Yo quería hacerle un comentario sobre la medicina. Sí. Los profesionales generales se tienen que incentivar más en este sistema de salud. Estamos descargando casi toda la responsabilidad en los especialistas. La baja complejidad no está resolviendo casi nada, porque esos profesionales generales, médicos, enfermeras, no tienen ya hoy la capacidad ni la potestad para resolver, porque hay otras instancias que se han quedado con ese control. Delegan hacia arriba, pues. Y otro tema adicional, hay algo que también es una expresión de la crisis de este sistema de salud, las agresiones al personal sanitario. Acabamos de hacer una encuesta. De cada 100 empleados de los hospitales y las clínicas, 15 están sufriendo agresiones. Una cuarta parte de esos 15 es el personal médico. Entonces ahí lo que nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato es, no va a haber mucha gente que quiera estudiar medicina. Carreras largas, o gente de calidad. sueldos medianos y agresiones muchas. Entonces, este es un tema social y de país que tenemos nosotros que estudiar. Gracias, doctor Giraldo. Vamos a la siguiente pausa y cuando regresemos vamos a tocar el tema que él acaba de mencionar y es, digamos, la maléfica necesidad que han tenido algunos pacientes de llegar
a sus sitios de salud con abogado para poner una tutela, porque si no hay abogado, no hay atención. Ya regresamos aquí a Semana en Vivo de Cable Noticias.